Hola gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta hermosa tarde vamos a ver cómo es el proceso de retirar el dinero desde un cajero automático del Banco Popular. El primer paso es ver la ranura, o sea, cómo insertar esta tarjeta, no así no va. Siempre hay varias formas, varias opciones, debemos de fijarnos bien en el dibujo de la tarjeta para ver la forma en la que va. Esta va así, de esta forma, siempre está en vertical y horizontal, así que continuemos. Y recuerden, algo muy importante es no poner la tarjeta con el código al revés o boca abajo. Bien, una vez que esta pantalla se ponga, solamente debemos de digitar nuestro código secreto, que son una serie de 4 números, ya yo lo acabo de hacer. Debemos darle al botón verde Enter, ya esté en la pantalla o en el teclado. Una vez entremos, podemos elegir una de todas estas opciones, depósitos, pagos, pero lo que queremos es retirar. Démosle aquí, como es touch, 100% touch, usaremos los dedos y la pantalla. Vamos a ver, no hay la cantidad que queremos, que son 500 pesos. Vamos a darle a otra cantidad y a elegir lo que es el monto que deseamos. En esta ocasión vamos a elegir 500 pesos. Vamos a ver qué pasa. Luego nos pide que si queremos comprobante, siempre debemos decir que sí. Cualquier error o cualquier cosa debemos reclamar con eso. A ver, este cajero solo dispone de 200 y de 1000. Significa que debemos de elegir 600 pesos para que los pueda tirar. El cajero para que los pueda tirar. Así que una vez hecho esto, podemos retirar el dinero desde esta cajita de acá. Este es una versión moderna, es 2020. Hay varios cajeros que lo tiran por otros lugares, pero es sencillo porque el cajero avisa por dónde va a salir el dinero. Esto, nunca dejen su recibo y ojo con la tarjeta, que si no la sacan se puede quedar. Otra cosa es que este cajero es una forma diferente, como le había dicho. Hay tarjetas en horizontal y vertical para poder entrarlas, así que recuerden nunca ponerla a boca abajo, es siempre con el chip adelante, cara arriba. Y eso fue todo de mi parte y espero que dejen un épico pero poderoso like.